Este, y un poquito lo que vamos a ver tiene que ver con expediente clínico electrónico. Entonces, les comentaba, la siguiente clase, les voy a grabar la clase y la voy a subir al aula virtual. No nos vamos a ver sincrónico, por así llamarlo, sino que les subo la clase, ¿vale? Para que la tengan el siguiente viernes y ya la puedan ver cuando ustedes, ahora sí que puedan. Finalmente, pues hay que apoyarnos en la tecnología porque no voy a poder verlos en la tarde. Y van a tener una actividad relacionada con la siguiente clase. Después de esto vamos a trabajar un poquito. Ya estamos, la verdad que bastante avanzados en cuanto al temario, pero vamos a revisar todavía algunas cositas que tienen que ver con medicina translacional y vestibles, que sería como la traducción para todos los instrumentos que utilizamos de pronto en la práctica clínica que nos pueden ayudar para la consulta a distancia. Entonces, lo que vamos a ver hoy es expediente clínico electrónico y sistemas de información hospitalaria e interinstitucional. Es importante la tendencia, yo sé que a lo mejor en el FAI todavía no, pero la tendencia es que todos los centros de salud y hospitales tengan un expediente clínico electrónico. Y de este expediente clínico electrónico vamos a tener diferentes como virtudes del expediente clínico electrónico. Las principales van a ser que la información tiene como una huella de cuando se modifica, cuando no. También puede ser un beneficio que sea interoperable. Interoperable quiere decir, ahí está, que cuando yo subo la información, la pueda ver cualquier otro equipo software, por ejemplo, los procesadores de texto, el Word, por ejemplo, es interoperable, lo pueden usar en una Mac y en una computadora PC. Entonces, la interoperabilidad tiene que hacerse en todo el sistema de salud. Y el fin de esto es que podamos tener toda la información del paciente disponible en un momento. Eso quiere decir que si yo de pronto veo un paciente que me envían de otro hospital, incluso aunque no sea de la red de salud, in- hablamos incluso de pacientes privados, yo podría tener historia clínica y no volver a repetir la información. Entonces, vamos a ver qué son los sistemas de información de registro. Ahí está, electrónico para la salud, cómo se definen estos sistemas de información hospitalaria, cuáles son las características y ventajas, qué es un expediente clínico electrónico, eso ya lo deben de saber, cuáles son los objetivos, las principales ventajas y desventajas del expediente clínico electrónico y cuáles son las diferencias en un formato tradicional. Vamos a ver que hay algunos expedientes clínicos electrónicos que se pueden utilizar para consultas de una vez, por así llamarlo. Y los retos en México, ¿no? ¿Cuáles son las características, beneficios y limitaciones? Especialmente asociado al uso de la telemedicina. La telemedicina debería de usar expedientes clínicos electrónicos. La norma oficial del expediente clínico es la norma 004 del expediente clínico electrónico. Esta norma salió en el 2012 y es el conjunto de información y datos personales de un paciente para la atención médica. En ese expediente clínico electrónico tiene que haber documentos escritos, gráficos, y eso implica también estudios, imagen, y la imagen tiene que ser en base a estándares. Vamos a revisar después los tipos de estándares para cada uno, pero seguramente van a ver que ya cualquier laboratorio privado les manda el link para bajar la imagen de la radiografía, la tomografía. Incluso ya no se utilizan discos de CD porque ya hay lectores de discos. Entonces, tienen que tener una interoperabilidad para usarlo en sus computadoras. Casi siempre viene como el archivo para la imagen y también el archivo para visualizar. Y todo esto está estandarizado previamente.
Además, la idea es que este tipo de expediente clínico electrónico que pueda realizar la intervención de la atención médica del paciente. Y mucho de esto tiene que ver con el manejo de la información, que sea segura, que sea respaldada. Hay algo que se llama blockchain. Blockchain es un sistema, cuando yo mando información, por ejemplo, de mi banco a otro banco para hacer las transferencias, el banco tiene que asegurarse que llegue la transferencia, ¿no? Finalmente nada más es una orden electrónica. Bueno, esta orden electrónica, si se desvía, si se modifica, si lo que quieran, yo puedo saber en qué momento se fugó y a dónde se vio esa parte electrónica y se puede hacer como una especie de seguimiento de cualquier tipo de información que se mande por ahí. Entonces es muy importante que el expediente clínico, los sistemas de información tienen que tener seguridad. Cuando de pronto veamos que hay problemas en la seguridad de la información, hay virus, y estos virus incluso pueden llegar a literal secuestrar la información de un hospital. Pasos un poco, lo vamos a revisar, pero resulta que en esa seguridad de la información, literalmente estaban pidiendo bitcoins para liberar la información de todo un hospital, porque era información de los pacientes. Y eso es por falta de seguridad. Entonces, vamos a tener, Karina, perfecto, que vamos a tener objetivos muy importantes y la verdad es que uno de los grandes retos, lo que hablábamos con inteligencia artificial, es hacer nuestros propios algoritmos de atención y de información y esos tienen que ver con los retos de capturar la información. El gran problema en México no es tanto que no hay información, sino que no está capturada. Cuando tenemos estos sistemas electrónicos, ya es muy sencillo sacar información epidemiológica, pero también información asistencial, se puede hacer investigación, docencia, se puede incluso evaluar la calidad y como tienen un fundamento jurídico, una norma, tienen un valor administrativo y jurídico legal. Así como el expediente en papel es su defensa de lo que ocurrió con el paciente, el expediente clínico electrónico es exactamente lo mismo, pero vamos a ver, siempre y cuando cumpla con la reglamentación que vamos a revisar brevemente. ¿Qué quiere decir esto? Si yo hago una nota de Word, como expediente clínico de mi teleconsulta que di a distancia por WhatsApp, pues resulta que no tiene validez para fines jurídicos. Tendría como que usar como la computadora como si fuera una máquina de escribir, la escribo, la imprimo, la firmo y y todo lo demás, pero habrá cosas, por ejemplo, la consentimiento informado que tiene que firmar el paciente, pues también lo tiene que hacer de manera física. Entonces, vamos a ver que tienen que tener ciertas resguardo de información y ciertos controles en cuanto a la calidad de la información. Generalmente el expediente clínico tradicional se maneja así. Ustedes saben que se pone la portada, se pone el padecimiento, su ficha de identificación, antecedentes de los familiares, personas patológicas, toda su historia clínica enorme. Y luego generalmente vamos a tener los laboratorios, el diagnóstico y la evolución, ¿no? Ahí mismo se agregan las hojitas de enfermería, las interconsultas, las referencias y toda esta parte. Generalmente, en el expediente clínico electrónico, por lo menos que usamos en el nivel privado, vamos a ver que en ese caso va a tener generalmente un expediente orientado a problemas, donde generalmente sería algo más parecido a esa nota de urgencias, donde tenemos los datos iniciales, preventivos y médicos, la lista del problema, los planes de actuación, la evolución y el seguimiento. Quiere decir que no podamos tener otra versión. Sí lo tenemos, por ejemplo, este, el departamento, los hospitales del departamento del DF, que ahora son INSABI, estaban utilizando un sistema de expediente clínico electrónico, que el gran pero que tenía es que no se comunicaban entre otros hospitales, a pesar de tener el mismo tipo de expediente.
y en realidad no se podía sacar la información, digamos que era como solo tener una red interna con ese expediente clínico y donde no era especialmente como fácil de usar. Entonces, no tiene mucho sentido tener un expediente clínico si, por ejemplo, luego imprimo la nota, la hago un expediente físico y resulta que pues no sirve para nada porque finalmente duplico la información, ¿no? ¿Y cuál es el problema de duplicar la información? No nada más es desperdicio, sino hay un mayor riesgo de fuga de información. Entonces, esto ustedes ya lo conocen perfectamente. Una nota siempre va a tener la parte subjetiva, objetiva, el análisis y el plan. Y muchos de los expedientes clínicos electrónicos consideran esta normativa. ¿Cuáles son las ventajas? La ventaja sería que yo tenga el expediente electrónico, tiene que estar subido en una nube, pero en una nube donde yo pueda asegurar que es una información confidencial, que no se puede perder, por así llamarlo, y que nadie más que los que deben de tener acceso la tienen. Eso es muy importante. Un expediente electrónico no está en una computadora con un Word y aquí tengo mi... No, sino que yo puedo tener la capacidad de compartir esa información con otro especialista que le pida información del paciente, que yo pueda acceder de manera remota en cualquier momento a esa información. Muy importante, eso se llama accesibilidad. Es una característica del manejo de información digital. Va a tener toda la misma información para tomar decisiones y va a ayudarnos a hablar incluso de movimientos poblacionales. Países que tienen muy estandarizado ya, por ejemplo, el expediente clínico electrónico y los sistemas de información para la salud es todos los países nórdicos y todos sus estudios sobre riesgos de salud se basa en las estadísticas de sus expedientes clínicos. Entonces, eso es especialmente importante porque nos habla incluso de tendencias de la población. La idea es que en un mundo que yo espero que ya finalmente vayamos a progresar a esto, el primer nivel de atención va a recopilar toda esta información de historia clínica, laboratorios, evolución, y esa información va a estar disponible para integrar cuando vayan a segundo nivel y a tercer nivel. Resulta, por ejemplo, que el siglo XXI sí tiene acceso a las notas de segundo nivel de los hospitales de referencia. Pero en vez de aprovechar esa información que sí está disponible, lo único que para ellos es como ver notas que no les dicen gran cosa, porque finalmente no existe como esa eh, facilidad para pensar, esta nota la va a revisar alguien más, entonces vamos a tratar de estandarizar todo este proceso o finalmente puedo ir revisando historias clínicas, puedo hacer análisis epidemiológico. ¿Por qué? Porque la información todavía no está estandarizada, pero idealmente la estandarización implica también incluso el fármaco que vayamos a tener. ¿Cuál en, y en México, cuáles han sido los peros? Un poquito el costo. El expediente no nada más es tener la computadora en su consultorio y el internet, que ya es un costo, sino que requiere mantenimiento del sistema. Este, Cuando los médicos se acostumbran a usar una nueva tecnología, de pronto van a tener un gran reto de que la forma de trabajar cambia. Y pasa que cuando se implementa un sistema electrónico, incluso tiene que haber un acompañamiento de a lo mejor 3 a 6 meses para enseñarle cómo usarlo. Pasó que cuando se hizo la implantación del sistema de expediente clínico electrónico en el Instituto de Nutrición, no fue hace tanto, fue como 5 o 6 años, pues tuvieron que pedirle a pasantes de informática del departamento que estuviera 6 meses este, apoyando nutrición para los médicos, ¿no? Para enseñarles cómo tienen que usarlo. Si yo tengo flujos de pérdida de información, si yo comparto contraseñas, era clásico que, pues el está el residente de cirugía y entonces el adscrito no va a ser la nota, la va a ser el residente y le doy mi clave como adscrito al residente para que haga la nota. Esto ya va a ser un riesgo a la privacidad y seguridad de los pacientes. También vamos a tener que es bien frecuente, en los sistemas no están estandarizados. El IMSS tiene una cosa,
y segundo y tercer nivel es uno, y en primer nivel es otro. Entonces es un problemita. Por ejemplo, el ISSSTE tiene otro sistema, la Secretaría de Salud tiene otro sistema, casi cada hospital, y el problema es que no son compatibles, y al no ser compatibles yo tampoco puedo intercambiar información, y eso nos genera esta nula interoperabilidad entre los sistemas de instituciones. Y ese es un gran reto. Y eso al final va a ocasionar que haya una implementación, es decir, que yo al instalarlo, si no estandarizo que todo sea igual, como casi obligado, no voy a poder usarlo como funciona, que es un sistema de información. Y a veces puede haber que al usuario final no se le enseña adecuadamente cómo se utiliza el sistema y entonces si el usuario final de pronto captura mal el diagnóstico porque se le hace más fácil de una manera que otra, o dar el medicamento escrito así como físicamente, pero no con este, la sustancia claramente, ya toda esa información se pierde, ¿no? Los sistemas de integración son aquellos que hacen, por ejemplo, si yo estoy en un hospital que tiene farmacia y yo estoy dando medicamentos y lo noto en el expediente clínico electrónico y esa integración de cuánto medicamento estoy dando está asociada a la base de datos de la farmacia sabe cuánto le queda y cuánto tiene que pedir. Y entonces eso se podría manejar hasta a nivel central, para si ya se les va a acabar, mándales a ellos, porque todavía les falta un mes para el siguiente, ¿no? Y generalmente uno de los grandes retos es que hay entradas de texto donde no debe de haber. Por ejemplo, en fármacos. No debería de haber entrada de texto porque eso me impide estandarizar eh, si alguien escribe paracetamol con minúscula y paracetamol con mayúscula, resulta que ya son dos fármacos diferentes. Entonces, hay que estandarizar que el fármaco no sea una entrada de texto, sino sea una selección y obviamente eso ocasiona que tengamos menús desplegables que sean así enormes y densos y que no sean tan fáciles de usar. Pero ¿cuál sería el beneficio? Imagínense que ustedes tienen la capacidad de llevar en un USB, no sé, incluso un chip, una tarjetita digital, toda su información médica. Entonces llegan con el médico a consulta y les dice, esta es mi información médica, vengo aquí porque tengo dolor. Y entonces el médico ya lee y dice, ya sabe que tiene diabetes, hipertensión, que tuvo una operación, que tuvo antecedente de cáncer, y eso finalmente le va a dar un poder al paciente para decidir cómo se atiende y de alguna manera elegir. Pero eso requiere obviamente esta interoperabilidad, ¿no? Y lo ideal sería que nosotros pudiéramos cambiar nuestra información entre sectores de salud en base a nuestra elección. Si yo de pronto me quiero ir al privado, pues toda mi información del IMSS y ISSSTE se me va. No es como de, ay, tengo que volver a empezar otra vez porque cambié de un hospital a otro, que es la clásica, ¿no? Me fui de un hospital a una clínica y toda mi información se quedó allá. Eh, hay sistemas de apoyo a las decisiones clínicas, lo vamos a ver después. ¿Qué son estos sistemas? Son sistemas de inteligencia artificial o sistemas diagnósticos que pueden apoyar la toma de decisiones. También el que tengamos prescripción electrónica asistida, por ejemplo, si yo tengo dos fármacos, puedo agregarle a este sistema un aviso de alerta de, oye, estás combinando dos fármacos que pueden causar efectos adversos más importantes. Y eso disminuye riesgos, o si la dosificación ya estandarizada para decir es para este niño, la dosis está muy grande, no debería estar así, también puedes agregarlo y eso evita errores y finalmente mejora el intercambio de información en salud. Entonces, esta es la norma oficial 24 del expediente clínico electrónico y vamos a ver que incluso en vamos a tener el uso de estándares y catálogos de pacientes profesionales de salud, cómo se debe manejar la información, evaluación de conformidad y cómo se están haciendo los campos de aplicación. Entonces, la norma 24 es del expediente clínico electrónico. Y les voy a enseñar, y esto es muy importante, vamos a revisarlo un poquito la norma, de la norma oficial mexicana.
resulta que son muy estrictos con precisamente la información. Y esta es la razón por la que no tenemos que nada más pensar que ya con un Word va a estar, ¿no? Entonces, voy a enseñar un segundito. Porque cuando ocurre una desgracia, y más que nada en lo privado, pues podemos tener algún problema con respecto a los aspectos legales, ¿no? Entonces, esta es la norma oficial 24 y todos los participantes, es el Plan Nacional de Desarrollo, salió en el 2007 a 2012. Las referencias a las otras normas, aquí precisamente la norma de expediente clínico, que ya lo conocen seguramente, y vean que aquí vienen todos los cifrados, notificación, personal, todo lo que se refiere con las abreviaturas, este, sistema de expediente clínico electrónico, y aquí empieza, ¿no? Entonces, este expediente clínico electrónico, ok, sí, sí me acuerdo de Dayana Yaret. Van a tener, estos códigos tienen que estar estandarizados y van a tener que usarse con esta norma todos los que implican los de un hospital, incluye consulta externa, hospitalización, urgencia, farmacia, laboratorio y quirófano. Y les voy a enseñar nada más que los criterios de evaluación implican seleccionar medicamentos de un catálogo, mostrar los listados de medicamentos prescritos, si algún medicamento no existe, poderlo agregar. Debe asegurarse de que se llene completamente la orden de medicamentos, alertar al médico cuando hay un medicamento que no cubre el tratamiento indicado, la administración del medicamento, las referencias de laboratorio, cuando no hay un diagnóstico o tratamiento y que la unidad auxiliar no pide el diagnóstico o tratamiento, tiene que avisarles, solicitud de dietas, tratamiento, auxiliares diagnósticos, diagnóstico y tratamiento por paciente, resultados, presentar resultados parciales tanto presentes como anteriores, debe registrar los datos establecidos en la norma oficial vigente, partición de sangre humana, por ejemplo, comunicación, flujo de gestión clínica, los variables de salud pública y déjenme ver, aquí tiene incluso cómo serían los reportes con respecto a riesgo sanitario. Ya, y aquí está, infraestructura tecnológica. Un expediente clínico tiene que tener los estándares AHL7. Los vamos a revisar, pero son los estándares que se utilizan para imágenes, estudios de imagen, por ejemplo. También para los de DICOM son los de imágenes y el HC7 es como el estándar. El catálogo, en este caso, ven que aquí aparece todavía CIE 10, se tiene que reformar para agregar el 11. Debe tener CURP. ¿Ustedes saben si a un expediente clínico electrónico está hecho con esta norma? Si tiene CURP para capturarlo. La seguridad tiene que tener que si haces 3 intentos, se bloquea por usuario, por dispositivos, incluso mecanismos de seguridad, control de acceso, tienen que tener listas de usuarios, en base a roles también, si eres nutriólogo no puedes ver las notas médicas, y por ejemplo, porque lo que tienes que ver es la indicación. Si eres de farmacia, tampoco tendrás que ver, por ejemplo, el diagnóstico necesariamente, porque finalmente son datos privados del paciente. El intercambio seguro de datos, y eso tiene que ver con que esté encriptada la información. Aquí viene como cifrado simétrico y tiene que tener también confidencialidad, ruteo seguro, ratificación de la información, decir lo que usted capturó es correcto, que yo pueda auditar si alguien modificó la información, borró la información, la guardó después de lo que dice ahí.
y si alguien lo intentó, qué hora y fecha, que esté sincronizada todo el tiempo, es decir, que si yo hago una nota ya se actualice o máximo 24 horas y la consulta tiene que estar disponible y interoperable. Todo esto es lo que tiene que tener un expediente clínico electrónico. Vean lo que había que capturar cuando hacemos una historia clínica, nada más seguramente si la hacen, nada más para recordar. Y esto también incluso el CLUES, el identificador de receta, medicamento, destinatario, todo eso se tiene que cubrir. Entonces les voy a enseñar un ejemplo. Vean que incluso viene el catálogo de, de enfermedades y lo que sí debe de cumplir. La verdad es que es un expediente, hay muchísimos, en la actualidad hay muchísimos sistemas que cumplen con la norma 24 de expediente clínico electrónico. Yo sí les recomiendo que si van a ver muchos pacientes privados en línea o incluso presenciales, bueno, si son presenciales, no se llevarlo como un registro físico, pero siempre recuerden que es su defensa de cualquier cosa, ¿no? Entonces, en esta, por ejemplo, la encontré, tiene muy fácil registro, ni siquiera pide cédula ni nada. Uno puede registrarse aquí y mete los datos del paciente. Entonces, incluso yo puedo meterlo. Me preocupa un poquito que, como pueden ver, no incluye CURP, entonces ya nos faltan ahí cositas. Tiene dirección de cosas para meter al paciente. Yo ahorita le estoy poniendo lo que sea. Y en estos datos, incluso viene para qué, porque muchos de los expedientes se ofertan para que lleven control de cobros y facturación y la factura que la realizó, e incluso la agenda, ¿no? Entonces, pueden ver, el paciente se ha registrado correctamente. Entonces, yo tendré que buscar por paciente, vamos a ver, tendré que buscar en registro de consultas. Aquí está el paciente AAA que acabo de hacer. Y yo podría registrar aquí el motivo de la consulta: dolor, exploración física, se siente mal, laboratorio, glucosa alta, ¿no? Y ven que tenemos aquí la lista desplegable del CIE. Depresión posesquizofrénica. Bueno, registrar. Ay, el médico no me deja registrar. Bueno, aquí vean que viene ya lo que yo había puesto anteriormente. La presentación, como le puse que nació hace 4 días, es masculino. Frecuencia cardíaca no está, entonces le agregaría 90. Frecuencia respiratoria 20, temperatura 36. Aquí es donde voy ajustando las variables. Se siente mal y vean que ya viene el objetivo, el análisis y el plan de acción. Entonces, incluso aquí podría agregar yo la cédula y hacer un recetario. Entonces, diferido, ¿no? 2 mg cada 12 horas. Y agregar mis datos. Entonces, yo puedo buscar el título, registrar, ahora sí que todo lo que tiene que ver con esto. No lo quería hacer yo, mis datos, ¿no? Vamos a poner, A y luego A y aceptar. Entonces, como pueden ver, yo soy el doctor A y A. Bueno, y así puedo empezar a agregar diferentes cosas. Ahí ya está. Incluso no me tenía que dejar hacer esto, ¿verdad? Porque esto, pues, son cosas que ni al caso. Laboratorios, imagen y los costos. ¿Y para qué me sirve esto?
para que yo pueda hacer notas con registro y entonces lleve aquí mi registro de consultas, mi registro de pacientes. Vean que aquí yo nada más tengo uno y aquí yo tengo el que está en consulta. Puedo compartirlo con otros que usen este mismo sistema. Puedo borrarla, puedo hacer una ficha y me sirve también para llevar como un control de cobros, citas. Hay otros sistemas que incluso yo puedo mandarme un correo, un WhatsApp de que, tú necesitas este paciente hoy. Entonces ya te concede la confirmación o se la da al paciente, las estadísticas, los casos. Y estos casos son que alguien los puso y que y se los comenta, como que los comenta y tú podrías de pronto comentarlos, ¿no? Contigo si es que te los comparten. Este es un sistema muy sencillo. No cubre con todos los requisitos. Y luego vamos a ver que hay un montón de sistemas incluso internacionales. Este es otro, pero es de Estados Unidos. Y por ejemplo, ustedes ponen expediente clínico electrónico. Aparentemente, este ya no lo probé, pero aparentemente sí cumple con la norma, ¿no? Que es la 004 y 024. Entonces, como hablamos la clase de COFEPRIS, vean que tiene autorización por COFEPRIS para hacer anuncios de tipo de salud, ¿no? Y él dice, como expediente el 2018 y ya como el 2020 la vigencia. Bueno, entonces, mucho de esto, yo les invito, la verdad que sí, creo que es conveniente que más que tener un Word, porque tenemos muchos problemas en que imagínense que se roban su computadora y están todos los pacientes y luego lo sacan o incluso les hackean su Gmail y ya de pronto sacaron el Drive con todas las notas. Bueno, de pronto sí hay que pensar en esa responsiva legal que implica usar datos del expediente electrónico, cuando no es un expediente electrónico real, ¿no? Y hay que ver que tiene cierta normativa que tenemos que resguardar muy importantemente, porque al final resulta que ese es nuestra responsabilidad solamente y no podemos estar seguros de que el paciente nada. Esa es nuestra responsabilidad. Les puse ahí en la presentación, luego se la subo, pero es que como el link, ¿no? Tampoco se los recomiendo, o sea, la verdad es que el que a ustedes les resulte más útil y les convenga. Y esto viene mucho a colación por el sistema de información hospitalaria. ¿Se acuerdan que veíamos telemedicina y el ideal de cómo tendría que ser telemedicina? Bueno, pues el telemedicina va asociado a los que la información se pueda compartir de manera hospitalaria. Y esto implica que sea interoperable. Esa palabra se la tienen que aprender porque ya va a ser parte del sistema de salud pronto, que es interoperabilidad, donde yo tenga el sistema de expediente clínico electrónico, que pueda tener acceso a los departamentos que requieran tener acceso, eso se almacena generalmente en una base de datos. También voy a tener datos administrativos y financieros adicionales que vienen asociados, que tienen que ver con el sistema de manejo, digamos, administrativo. Y esto sube al Sistema Nacional de Salud para un intercambio de información. Hay sistemas donde se les tocó cuando eran pasantes de subir el CISPA, que es como toda la información para la jurisdicción, que a la vez alimenta a los secretarios de salud de los estados y que a la vez eso es lo que alimenta a la Secretaría de Salud y al INEGI a todo, ¿no? Bueno, en la idea es que esto, cuando se vaya migrando, se vaya logrando que esto sea interoperable. Y con el fin de que mejoremos la calidad de la atención, se pueda hacer un programa adecuado de financiamiento, no como ahorita que nada más les agrégale el 10% de lo que gastaron y ya está, sino que sea programado, que sea anticipado, pero sí requiere organización, tecnología, entrenamiento del personal y algo que siempre va a ocurrir, actualización de tecnología, tanto del software como del hardware. O sea, el software es todo lo que usamos como programas que no se pueden tocar y el hardware es todo lo que uno puede patear, ¿no? O sea, todo lo que son instrumentos. Y
Tiene que ser descentralizado, eso es muy importante porque no puede caerse el sistema porque se cayó el servidor que está en la oficina, sino que tiene que tener como varios respaldos, esos se llaman servidores espejos, simplificados, online, flexibles, y que no nada más va a ser información hospitalaria y clínica, sino que va a tener fines de información científica, vigilancia epidemiológica, administrativa e incluso documentos, que yo tenga todas las normas subidas ahí y diga, ah, ¿qué voy a hacer con ese paciente? Y la norma tal, ya la tengo disponible. Que tenga ahí incluso farmacopea, ¿no? Que pueda haber interacciones de medicamentos, que todas las herramientas que podemos utilizar también estén ahí. Estos son algunos tipos de software libre para manejos de hospital, pero finalmente muchos son pensando en usarlos en países de bajos ingresos. Y la idea es que hace falta uno que cubra todo el sistema de salud, que sea interoperable, que esté basado en los criterios del CIE y que cumpla también con la norma, ¿no? Entonces, la idea es que cada vez más la medicina se vuelve una medicina personalizada y centrada en el paciente, no en el médico. Entonces, el paciente va a tener a su alrededor todos los datos que pueda requerir para su atención y eso incluye las planes de actuación, la evolución, el tratamiento, pero también tengan como una manera de intervenir para mejorar su tratamiento y que sea algo especializado, que tengamos también sistemas de apoyo para el diagnóstico y para el tratamiento y que sea interoperable. Entonces, en un ideal, esto lo que tenemos que hacer es disminuir los riesgos de errores médicos y que mejoremos la seguridad del paciente. Y eso finalmente nos va a dar como resultados que tengamos una herramienta mucho mejor, más eficiente, mejorar la atención y el desarrollo de la situación de salud, tanto desde el punto de vista administrativo como de atención, y facilitar la atención de salud en diferentes modalidades, especialmente con la telemedicina que ya vimos, que tiene que ir acompañada de un sistema de información hospitalaria y un expediente clínico electrónico. Eh, por supuesto que se puede intercambiar información en diferentes hospitales, en diferentes sistemas de salud, y que eso nos permita tener sistemas de apoyo donde podamos tener como menos tiempo para hacer el papeleo, debería tener que volverse más eficiente y entonces se apoye más la relación médico-paciente, se puede evaluar la institución de manera permanente y hagamos un diagnóstico apoyado en herramientas usando tecnologías de la información en salud. Muy bien. ¿Dudas de lo que vimos hoy? Muy bien. ¿Ninguna? ¿Alguien que quiera participar para tener algún puntillo ahí extra? Aprovechando. Doctora, no sé si ya lo dijo, no sé si sea cierto que se tiene que tener el expediente tanto impreso como en electrónico, en caso de tenerlo electrónico. No, no se tienen que tener las dos. Y eso es muy Ok, importante porque es un gasto de recursos. En muy realidad, bien. el problema es que les da la paranoia. Y entonces dicen, no, pues vamos a imprimir la nota que hice en el expediente clínico por si se nos cae el sistema y no está, y entonces ya tengo. No, por ejemplo, yo estuve un ratito en el leñero y hacían eso los de cirugía plástica. Hacían la nota, la imprimían, y resultaba que había especialidades que no hacíamos la nota impresa, sino solamente en expediente clínico, y eso era mucho, la norma no pide que lo tengas impreso, simplemente Ok. pide que si el expediente clínico electrónico, que se va a usar ese se usa. Es que he visto, por ejemplo, que en el instituto sí lo tienen tanto impreso como en el expediente clínico en línea. Sí, ¿no? Y es más bien la preocupación que les da, pero en realidad con el expediente electrónico sería más que suficiente. Y sí, esta duplicidad de que de pronto nada más lo usas como una impresora, o sea, lo usan como si fuera un Word y entonces yo hago mi nota, lo imprimo y ya está, ¿no? Pero justo el hecho de ahorrar es precisamente para que lo haga solamente en la parte electrónica. ¿Cuál es el problema? Si hay algún área que no tenga acceso a ese expediente clínico electrónico, es donde se les cae. Por ejemplo, farmacia.
Si farmacia no puede acceder a las recetas electrónicas, de pronto le piden, no, pues hazme la escrita. Y dices, entonces, ¿para qué estoy haciéndola con el expediente clínico? O si enfermería, por ejemplo, no puede poner esos signos vitales, ahí es donde tienen que pasar a papel. Entonces, yo creo que más bien la implantación, esa es la implantación del expediente clínico electrónico, no se hizo adecuadamente en el instituto. Ok, gracias. De nada. ¿Alguien más? Yo tengo una duda, doctora. Sí, Por ejemplo, si tenemos el expediente clínico electrónico y vemos pacientes de medio privado en línea, ¿no? sí. Hay una forma de que tengan el consentimiento informado y lo firmen de alguna manera digital los pacientes, o en el electrónico se obvia En el el consentimiento. electrónico no se obvia, se da el consentimiento también. Y hay algunos, y depende de la plataforma que traen ahí para que el paciente acceda a su expediente. No a todas las notas, incluso él le dan como un usuario para que pueda ver sus citas y sus seguimientos. Y tiene cita esto. Entonces, pero generalmente lo que se pide es como este checklist de conscientes que tus datos sean manejados, y ese sería una especie de consentimiento. Como no hay una eh, legislación estricta, porque en realidad la única firma electrónica que está digitalmente aceptada es la del SAT. Esa es la única firma electrónica que legalmente tiene valor. Pero como finalmente hay otras cosas que se utilizan como firma electrónica, se ha dejado una especie de laguna, ¿no? De pronto nadie te va a decir, ah, es que no tienes consentimiento. Yo sí les recomendaría que literal les pidan, oiga, ¿me puede firmar? Le mandan su consentimiento así por WhatsApp, que lo firmen y que les regrese la firma, por lo menos, ¿no? Escaneado. Escaneada. Yo sí les diría eso, porque a veces que nunca los vemos presencial. Por ejemplo, nosotros manejamos mucho a estos pacientes que a veces tienen riesgo suicida, ¿no? Sí, Y pues al identificar el riesgo, tenemos que referirlo, por ejemplo, a algún lado, ¿no? Les enviamos la referencia por todos los temas, que no lo vamos presencial, medio digital, e igual como para tener un acuse de recibido, porque hay veces que los dicen, no, no quiero ir, pero pues tú tienes que cumplir con darle su referencia, darle la información, ¿no? Igual sería como que ellos pedirles que impriman la referencia, que la firmen de recibido, la fecha y eso, que te la escaneen y la reenvíen. yo sí lo haría. Si es algo así como suicida, sí. Generalmente lo que hago generalmente es mandarse, o sea, por ejemplo, las recetas también es un rollo porque todavía no hay un sistema farmacia así generalizado para todas las recetas. Entonces, yo sí pediría que te mandaran como el acuse de recibido por lo menos. ¿Por qué? Porque por cualquier cosa que pase, ¿no? Y luego, lo que decíamos un poquito de responsiva legal, cuando haces incluso una recomendación, siempre póngalo, esto es una recomendación, porque al momento que tú dices, tiene que hacer esto, es como si era la consulta que fuera WhatsApp y resulta que la responsiva te la tomas tú. O sea, le sugiero que se tome esto así siempre, pero si se siente mal, acude a consulta, ¿no? ¿Por qué? Porque si hay responsiva y si se establece una relación médico-paciente en el momento en que tú das una indicación, con todo lo que eso implica. Entonces, yo sí les pediría así, pues, no voy a hacer, ¿no? Generalmente no ocurre nada, pero sí por lo menos el acuse de recibido, de sí lo recibí, que él ya no haya ido, es su asunto, ¿no? Y sí tener a lo mejor un backup de contacto de familiar para ya saben de decirle a la familia, oye, vi a tu paciente, le mandé esta referencia, por favor, dale seguimiento, para también hacer como el doble check-up de si la viste, ¿no? Gracias. Muy bien. ¿Alguien más? Perfecto. Entonces, de verdad, cuiden mucho eso. Acuérdense que el expediente clínico es nuestra normativa legal y es lo que nos va a defender de cualquier demandita. Y más ahorita que nosotros, la verdad es que los únicos que sí podemos usar bien telemedicina es psiquiatría, porque finalmente trabajamos con lo que dice el paciente. Y entonces es bien frecuente ya que uno de consulta
yo les recomiendo, primera vez vean lo presencial, que les firme todo, y luego si quieren, en línea. Yo creo que aparte así ustedes también miden qué tanto pueden tener como esa parte de estar un poquito más relajados o poner todo el proceso, pero sí hacer un expediente clínico electrónico, ¿no? De pronto no cuestan tanto, ya vieron los precios de algunos, y pues por lo menos yo tenía mi expediente clínico electrónico con la normativa en base con esta empresa que tiene autorización de COFEPRIS. Muy bien. ¿Alguna otra cosa más? Perfecto. Entonces, acabamos el día de hoy. Les recuerdo, no nos vemos sincrónicamente la semana que entra. Les voy a grabar la clase, la subo al aula y ahí les dejo una tarea. ¿Va? Muy bien, pues que les vaya muy bien. Descansen. Gracias, buen fin. Gracias. Gracias, doctora. De nada, hasta luego.